Ahora solo eres una invitada aquí, mamá. Lo dijo por encima del hombro, como si yo fuera el personal de servicio. Como si no hubiera pasado 30 años convirtiendo esa casa en un hogar. Todavía sostenía la cazuela, la que solía pedirme en su cumpleaños. Su esposa ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba allí, en mi propia cocina, con manos firmes, corazón tranquilo. Luego sonreí. Está bien, dije. La sirvienta sabe dónde está la escritura. Y me marché, con un paso más suave que el silencio en el que me dejaron. Las mañanas solían comenzar con risas. Ahora comenzaban con platos sucios. Me despertaba antes que nadie. Siempre lo hice. Hervía agua, cortaba fruta, colocaba las vitaminas como si aún importara. La cocina era mi ritmo. Tabla de picar. Tetera. Zumbido suave. Nadie me lo pedía. Pero nadie me detenía tampoco. Hubo un tiempo en que mi hijo bajaba, con el pelo desordenado, la voz ronca. Buenos días, ma, murmuraba, frotándose el sueño de los ojos. Ahora, solo se oía el sonido de los tacones de su esposa y el timbre de su teléfono. La mesa del comedor tenía 8 sillas. Me sentaba en la orilla. Siempre en la orilla. Solían llamarla el lugar de la abuela. Ahora simplemente, no la llamaban de ninguna manera. El desayuno era una actuación, leche de almendras, proteína en polvo, linaza. Yo aún hacía huevos de verdad. Por si acaso. Se quedaban en el sartén. La sirvienta, Rosita, me saludaba con la cabeza cada mañana. Ojos amables. Sonrisa leve. Siempre decía buenos días como si realmente lo sintiera. Los demás no decían nada en absoluto. Doblaba la ropa en cuadrados ajustados. A mi nuera le gustaba enrollarla. Pero nunca me lo dijo directamente. Solo la volvía a doblar cuando no estaba mirando. Lo vi. Solo que no dije nada. A veces me sorprendía tarareando nanas mientras quitaba el polvo del estante. Canciones que solía cantar cuando mi hijo estaba echando los dientes. El mismo estante donde su esposa ahora apilaba libros de decoración de hogar de diseñador. Había una fotografía en la repisa. Solía ser de nuestro viaje familiar al lago George. La habían reemplazado con una impresión en blanco y negro de un árbol. No pregunté a dónde fue la foto. Tampoco pregunté a dónde me fui yo. Aún planchaba sus camisas. Aunque ahora usaban la tintorería. Una parte de mí creía que usaría una. Solo una vez. La cena era donde el silencio era más fuerte. Comían primero, rápido, distraídos, con los teléfonos entre bocado y bocado. A veces se iban temprano a pilates o a clases de piano. Yo comía después. En la misma silla. Con la misma cuchara. Una noche, preparé su favorito, curry de pollo, arroz suave, yogur con menta. Nadie lo tocó. Bolsas de Uber Eats alineaban la encimera. Mis manos olían a cúrcuma y ajo. El aire de ellos olía a salsa de soya y unicel. Lo guardé, lo etiqueté, lo puse en el refrigerador. 2 días después, lo tiraron. La etiqueta seguía puesta. Mi letra. Mi nombre. Mantenía la casa funcionando. En silencio. Las cortinas siempre estaban lavadas. La despensa siempre llena. Ellos pensaban que la casa funcionaba por horarios y temporizadores. Pero funcionaba por mí. Mi habitación estaba al fondo ahora. Solía ser la principal. Se la di después del segundo bebé, dije que necesitaban el espacio. Me mudé al cuarto de huéspedes más pequeño. Con las paredes más delgadas. No lo decoré. Solo tenía mi rosario en la mesa de noche. Y una foto de mi esposo, en sus días jóvenes, con la caña de pescar en la mano. Él habría sabido qué decir. Pero ya no estaba. 10 años ausente. Los nietos solían tocar a mi puerta. Pedir cuentos, chocolates, canciones. Ahora tenían tabletas. Pasaban junto a mí como si fuera parte del mobiliario. Una noche, escuché a mi nieto preguntar. ¿Por qué la abuela todavía vive aquí? Su madre no respondió. Solo dijo, termina tus chícharos. Me miré en el espejo del pasillo esa noche. Cabello más gris, hombros más pequeños.
Pero los ojos, aún eran míos. Aún agudos. Aún observando. Nadie notó los moretones en mis manos por cargar cajas, restregar azulejos. Nadie preguntó por qué me quedaba despierta hasta tarde cuadrando las cuentas. ¿Por qué apagaba las luces después de que todos dormían? Ellos no me veían. Pero yo veía todo. Las cerraduras que cambiaron. Las conversaciones al margen en el estudio. Los papeles que ya no dejaban sobre la encimera de la cocina. Una vez, encontré un pequeño post-it rosa pegado al refrigerador. Recordar a mamá que esta no es su casa. Era la letra de mi nuera. Nunca lo mencionó. Yo tampoco. Pensaban que el silencio era debilidad. Pero el silencio recuerda todo. Aún besaba a mis nietos antes de dormir. Incluso cuando no se daban cuenta. Aún les preparaba el almuerzo. Incluso cuando lo tiraban. Porque el amor no es un contrato. Es una elección. Pero últimamente, me preguntaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? No estaba enojada. Aún no. Solo estaba cansada. Cansaba de pedir ser reconocida en la casa que construí. Cansaba de hacer espacio, una y otra vez, para personas que no hacían espacio para mí. Nunca estuve realmente sola. Solo fui reemplazada en silencio. Esa era la verdad. Y a veces, la verdad es lo más silencioso en la habitación. Comenzó con risas. Pero no las mías. Estaba regando las plantas en el porche trasero, rosas, aún floreciendo a finales del otoño. La ventana del estudio estaba entreabierta. No quise escuchar. No intentaba espiar. Pero cuando te vuelves invisible, empiezas a oírlo todo. Le dije que podía quedarse mientras se portara bien, dijo mi nuera, riéndose. Luego vino la respuesta, la voz de mi hijo, baja y desdeñosa. La iremos sacando poco a poco. Sin necesidad de drama. Chocaron las copas. Brindaban por algo. Mi mano tembló. Una gota de agua corrió por mi muñeca. Las rosas no se inmutaron. Pero yo sí. Dejé la regadera con cuidado. Entré a la casa. Sin palabras. Solo silencio retumbando en mis oídos. Esa tarde, volvieron a estar normales. O tal vez solo ensayados. Me besó la mejilla como siempre, apenas rozando la piel. Ella elogió el pollo, después de empujarlo por el plato. Sonreí. Asentí. Recogí sus platos. Pero algo había cambiado. No en ellos. En mí. Esa noche, fui al estudio. No había estado allí en semanas. Solía ser mío, lleno de cartas, recetas, libros contables, calendarios viejos con cumpleaños marcados en rojo. Ahora olía a colonia y tóner. Los cajones del escritorio estaban sin llave. Demasiado confiados. Demasiado descuidados. Adentro, una carpeta. Gruesa. Nítida. Nueva. La primera página tenía como título, Estrategia de transición de propiedad. No entendí todos los términos. Pero vi mi nombre. Tachado. Y debajo, el de ella, mecanografiado con limpieza. No lloré. No suspiré. No grité. Solo me senté. La silla de cuero crujió bajo mí. Entrelacé mis manos sobre el borde de la carpeta. Y esperé. ¿Para qué? No lo sabía. Luego abrí el cajón de abajo. Aquel donde él escondía dulces cuando era niño. Había algo dentro. Un sobre pequeño. Amarillento en los bordes. Dentro, una llave. De bronce. Antigua. Familiar. Etiquetada con mi letra, entrada de servicio. No la había visto en años. Solía colgarla en un gancho, detrás de la puerta de la despensa. Era la llave que le di a Rosita cuando se unió por primera vez. Una bienvenida silenciosa. Una manera de entrar, incluso cuando nadie más se acordaba de abrir la puerta principal. ¿Por qué estaba ahora en el estudio? ¿Por qué pegada a una carpeta sobre cómo sacarme de mi propia casa? Esa llave significaba confianza. Ahora era evidencia. Un accesorio en una historia que no me habían permitido leer. La sostuve en la mano.
metal frío. Dientes pequeños. Y de pronto recordé. El día que le di la llave. Tenía 8 años. Suplicó tener su propia llave de adulto. La usaba para entrar a escondidas después de la escuela y fingir que era un espía. La llamaba la puerta secreta de atrás. Una vez la perdió. Lloró durante 1 hora. La encontré bajo el arbusto de lilas. Era la misma llave. Las mismas marcas. La misma esquina doblada en la etiqueta. No la había olvidado. La había guardado. Y ahora la usaba contra mí. Cerré el cajón. Con cuidado. Volví a meter la llave en el sobre. La deslicé en mi bolsillo. Y me levanté. Las paredes se sentían más estrechas. El aire más denso. Todo parecía igual. Pero nada se sentía seguro ya. Fui a mi habitación. Sin apuro. Sin lentitud. Solo con determinación. Pasé junto a Rosita en el pasillo. Ella me miró. Se detuvo. Abrió la boca. Y la volvió a cerrar. A veces las mujeres saben. Sin palabras. Me senté al borde de la cama. Sostuve la llave en la palma. Observé cómo las sombras se alargaban por el suelo. La habitación estaba en silencio. Pero todo dentro de mí gritaba. Yo no grité de vuelta. Solo me senté. Y dejé que la traición se asentara como el polvo. El polvo solo se levanta cuando uno se mueve. Así que no lo hice. Todavía no. La primera vez que pasó, me dije que no era nada. Solo un momento. Un desliz. Nada que valiera la pena retener. Había hecho té de jengibre. Del tipo que le gustaba cuando tenía resfriados de niño. Lo dejé junto a su laptop. Cuando volví, estaba vertido por el fregadero. Su esposa limpiaba la encimera. La próxima vez, solo usa los sobres de limón. Odia los pedacitos en el té. No levantó la vista. Sonreí. Asentí. Me dije que no era con mala intención. Pero dolió. Otra mañana, busqué mi taza, la de los pajaritos azules. Desaparecida. En su lugar, un vaso desechable. Pregunté a Rosita si se había roto. Ella dudó, luego negó con la cabeza. Me dijeron que la guardara. Están haciendo un reinicio en la cocina. Reinicio. Eso era yo ahora. Algo para borrar y reiniciar. Abrí el cajón donde guardaba mis pañuelos. Uno de ellos, el de seda azul que usaba cada Pascua, ya no estaba. Una semana después, lo vi en una amiga de mi nuera. Ella me sonrió desde el otro lado de la isla de la cocina. Me encanta este estampado. Tan vintage. Asentí. Vintage. Sí. Eso era yo ahora, ¿no? Salió la lista de invitados para la fiesta de Año Nuevo. Impresa. Pegada en el refrigerador. Yo no estaba en ella. Mi hijo dijo que era solo un detalle técnico. Claro que estás invitada, ma, vives aquí. Pero no estaba en el grupo de mensajes. No me pidieron ayuda con el menú. No me ofrecieron una silla cuando llegó la noche. Así que me quedé arriba. Escuché las risas desde mi propia sala. Doblé toallas para pasar el tiempo. En la mañana de Navidad, me regalaron una vela. Blanca. Sin aroma. Todavía tenía la etiqueta de liquidación en la base. Yo había pasado semanas tejiendo bufandas para los nietos. Envolviendo todo con moños. Cocinando 3 días seguidos. Me dije a mí misma. Están ocupados. Son jóvenes. No lo hacen con mala intención. Pero el olvido se acumulaba. Una vez, le envié a mi hijo una foto antigua. Él con 10 años, sosteniendo una rana junto al arroyo, con los zapatos empapados. Solía rogarme que lo llevara allí. Lo llamaba nuestra jungla secreta. No respondió. 2 días después, vi que la publicó en redes sociales con el pie de foto. Papá me llevó aquí cuando era pequeño. El mejor recuerdo. No hubo mención de mí. Ni siquiera una etiqueta. Me paré frente al espejo esa noche. Sostuve aquel pañuelo azul alrededor de mi cuello.
Y pensé en todas las formas en que había desaparecido. Una noche, Rosita entró a la cocina y dijo: «Van a cambiar las cerraduras». Parpadeé. Ella se encogió de hombros, incómoda. Dijeron que era por seguridad. Pero creo que quieren un sistema más limpio. Más limpio. Como si yo fuera desorden. Encontré un cajón lleno de bolsas etiquetadas. Cada una marcada como sentimental o no esencial. Una tenía mi álbum de bodas. Otra, la Biblia de mi madre. No me lo habían preguntado. Solía reír en esta casa. Por el pan quemado. Por palabras mal pronunciadas. Por chistes nocturnos cuando se iba la luz. Ahora estaba en silencio. Y cuando no lo estaba, yo no pertenecía al ruido. A veces entraba en una habitación y la conversación se detenía. Otras veces, no. Escuchaba todo. Ella tiene buenas intenciones. Él lo resolveremos pronto. Él es solo una fase, se cansará. Pensaban que el amor se cansa. Pensaban que el silencio significa rendición. Comencé a olvidar cosas. ¿Dónde dejé mis gafas? ¿Por qué entré a la despensa? Mi propio cumpleaños, una vez. Pensaban que era la edad. Tal vez era el desamor. Pero recordaba sus cumpleaños. Sus alergias. Sus colores favoritos. La historia de cómo mi hijo se astilló el diente persiguiendo una cometa. Una noche, hice la cena. Puse la mesa para 4. Me escribieron desde la entrada: «Vamos a salir. No nos esperes». No me vieron leerlo. Ni guardar los platos en silencio de nuevo en el refrigerador. Esa noche, me senté en el sofá, las luces tenues, y abrí un cuaderno viejo. Tenía una lista de primeras veces. Su primera risa. Su primera fiebre. Su primera mentira. Su primera disculpa. Agregué una nueva. Su primer desalojo. De mí. Eso era. Un desalojo lento y educado. Con sonrisas. Y toallas para invitados. Y cajones cerrados con llave. Solía llorar cuando salía de la habitación. Ahora no notaba cuando entraba. Son solo pequeñas cosas, me dije. Pero las pequeñas cosas se acumulan. Y eventualmente, te entierran. Había ido al garaje a buscar un banquito. Una de las bombillas del pasillo se había fundido. Nadie lo notó. Nadie nunca lo hacía, a menos que algo se rompiera. Fue entonces cuando lo vi. Junto a los botes de basura. Un marco roto. El del pasillo, el retrato familiar antiguo. El vidrio estaba agrietado. Nuestras sonrisas seguían intactas. No fue simplemente descartado. Fue arrojado. Se notaba por la forma en que la madera se había partido. Demasiado fuerte, demasiado repentino. Como si lo hubiera hecho la rabia. Me arrodillé. Recogí un trozo. Con cuidado. Despacio. Mi pulgar sangró un poco. Ni siquiera me estremecí. Allí estábamos. Yo, mi esposo, mi hijo de 12 años. Aquel viaje al lago. Él insistió en sostener la caña de pescar, aunque era demasiado pesada. Nos reímos cuando cayó al agua. Recuerdo secar sus calcetines junto al fuego esa noche. Le encantaba esa foto. Solía señalarla y decir: «Ahí es cuando éramos perfectos». Me senté en el concreto frío. Dejé que el vidrio cortara mi falda. No me importó. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño? Justo cuando todo parece derrumbarse. Yo sí. Fue su primera palabra. Arriba. La decía con ambos brazos extendidos, cada mañana. Confiaba en que lo levantaría. Siempre. Sin duda. Sin vacilación. Ahora ni siquiera valía una conversación. Solo, remoción. Silenciosa. Limpia. Dejé la foto rota en el estante sobre la secadora. No la arreglé. No la tiré. Que la vieran. Que supieran lo que habían roto. Regresé a la casa. Aún con el trozo de vidrio en la mano. Sin saber por qué. Quizás quería recordar su peso. En el pasillo,
Pasé junto a la mesa de entrada. Había una cajita allí. Pila de donaciones. Reconocí el pañuelo. El azul. Mío. Doblado. Impecable. No deseado. Lo recogí. Todavía olía a lavanda de mi cajonera. Mis iniciales estaban bordadas en el dobladillo. Me enseñé a hacerlo cuando tenía 14, coser letras en todo lo que tenía, para que no se perdiera en el lavado. Curioso como nada ha cambiado. Tomé el pañuelo y caminé a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí. La cerré con llave. Y lloré. No fuerte. No por mucho tiempo. Solo, una vez. Me senté en el suelo. Espalda contra la pared. Pañuelo en el regazo. Vidrio en la mano. Vacía. Olvidada. Perfecta. Así se sentía. Como si me hubieran vaciado. Olvidado. Incluso mientras todo a mi alrededor seguía funcionando perfectamente. Todavía necesitaban víveres. Todavía necesitaban las luces encendidas. Todavía necesitaban que deshiervara el jardín. Pero no me necesitaban a mí. Solo mi trabajo. Mi silencio. Mi espacio. Miré alrededor de mi habitación. Nada en las paredes. Solo pintura beige. Una lámpara. Mi rosario. La foto de mi esposo. Y un armario lleno de ropa que nadie me veía usar. Abrí el cajón de arriba. Encontré de nuevo la llave de bronce. Todavía en el sobre. Todavía fría. Solía abrir la bienvenida. Ahora me recordaba que ya no pertenecía. Me envolví el pañuelo alrededor del cuello. Presioné el pulgar sobre el bordado. MAR. Mi nombre. Aún mío. Entonces lo supe. No me habían quitado todo. Todavía no. No estaba enojada. Todavía no. Solo, harta. Harta de fingir que tener un asiento en la mesa era lo mismo que tener un lugar en sus vidas. Harta de esperar que los pequeños gestos les recordaran un gran amor. Harta de perdonar lo que nunca siquiera pidieron disculpas. Esa noche me acosté con las luces apagadas. No porque estuviera cansada, sino porque quería oscuridad. Era honesta. En algún lugar de la casa, escuché risas. Suaves. Ahogadas. Probablemente la televisión. O ellos, juntos. No importaba. Yo no era parte de la escena. Miré la puerta. Luego la llave. Luego el techo. Y susurré. Vacía. Olvidada. Perfecta. Pero esta vez, no me refería a mí. No dije una palabra. Ni a él. Ni a ella. Ni siquiera a Rosita. Hay cosas que no necesitan anunciarse. Simplemente, ocurren. Como el amanecer. O los finales. Me desperté temprano. Más temprano que de costumbre. Usé el pañuelo. Lo até una vez alrededor de mi cuello y dejé que cayera suavemente sobre mi pecho. Como una armadura. Fui a la cocina. Herví agua. Pero no para té. Solo por el sonido. No preparé desayuno. Que se preguntaran. Abrí el cajón del correo. Encontré el sobre con mi nombre en la escritura. La verdadera. No la versión que ellos habían alterado. La que mi esposo y yo firmamos hace 34 años. La doblé con cuidado. La metí bajo el pañuelo azul. La presioné contra mi pecho como un voto. El banco estaba silencioso esa mañana. Sin música. Sin charlas. Me senté frente a la notaria. Le entregué los documentos. Expliqué lo que necesitaba. Ella no preguntó por qué. No lo necesitaba. Mujeres como ella, entienden. Transferí la casa. No a mi hijo. No a la familia. A Rosita. Propiedad completa. Efecto inmediato. Presenciado, firmado, sellado. Cuando ella abrió el sobre esa tarde, no habló. Solo me miró. La mano temblando. Los ojos llenos.
Puse mi mano sobre la suya. Siempre has cuidado de esta casa, dije. Ahora ella puede cuidar de ti. Trató de protestar. Negué con la cabeza. Sin discursos, susurré. Acéptalo con la misma gracia que siempre me diste. Ella lloró. Yo no. Yo ya había llorado todo. De vuelta en casa, no fui a la cocina. No limpié. No cociné. No esperé. En su lugar, entré al estudio. El santuario de mi hijo. Abrí el cajón con la carpeta falsa. La saqué. Puse encima la original. Escribí una línea en un post-it y la pegué al borde. No todo lo olvidado está perdido. Caminé hacia la puerta principal. Me detuve. Le di vuelta a la llave de bronce en la mano. Una última vez. Luego abrí el buzón. Despejé con cuidado mi nombre. Las pequeñas letras doradas. M. A. Ramírez. Salieron fácilmente. Demasiado fácilmente. Las sostuve en la palma. Frías. Curvadas. Luego las dejé caer en el cantero del jardín. Justo debajo del arbusto de romero. Las enterré con el pulgar. Nadie lo vio. Nadie tenía que hacerlo. Arriba, empacé una sola maleta. Solo ropa. Y la foto de mi esposo. Y el cuaderno. Dejé el pañuelo azul en la cama. Para Rosita. No dejé una nota. No debía una. Ellos habían hablado más fuerte con su silencio. Así que ahora, les di el mío. Me detuve en el pasillo. Toqué la pared. Sentí la ligera abolladura donde mi hijo una vez lanzó un coche de juguete a los 4 años. Así es como lo recordaba. Manos suaves. Corazón fuerte. No esta versión. Entonces llegué a la puerta principal. No la azoté. Solo la cerré. Con suavidad. Finalmente. Afuera, el aire se sentía distinto. Más ligero. Como si hubiera salido de la vida de otra persona. Y regresado a la mía. No necesitaba una despedida. Ya me habían descartado hacía mucho. Esto solo era formalizarlo. Algunas personas luchan con palabras. Otras con puertas. Yo no elegí ninguna de las dos. Yo luché marchándome. ¿Alguna vez te has quedado callada solo para mantener la paz? Yo me quedé callada. Pero no por paz. Por poder. La llamada llegó 2 semanas después. Dejé que sonara 5 veces. No me apuré. El silencio te enseña paciencia. Era un abogado. No mío. De ellos. Solo confirmando su dirección para el registro de la escritura, dijo. El señor Ramírez quería finalizar su renuncia de propiedad. Renuncia. Una palabra que sonaba voluntaria. Suave. Limpia. Pero yo nunca firmé nada. No lo interrumpí. Solo lo dejé terminar. Luego le pedí que me enviara una copia. Dudó. Pero hablé con calma. Como una mujer que ya sabía lo que iba a encontrar. 2 días después, llegaron los documentos. Sobre de mensajería. Demasiado limpio. Demasiado ordenado. Adentro, una firma que parecía la mía. Pero no lo era. Practicada. Torpe en los bucles. ¿Y la fecha? Un martes. El mismo día que estuve en el consultorio médico al otro lado de la ciudad. No solo intentaron quitarme la casa. Falsificaron mi firma. Me senté en la pequeña mesa de cocina en mi nuevo lugar. Miré fijamente la firma. María A. Ramírez. Ni siquiera mi nombre completo. Solo lo justo para pasar. Suficiente para borrar. No solo me olvidaron, susurré. Me borraron. Pasé la página. En la parte inferior, grapada a la última línea. Una foto de la llave de bronce. Adjunta con una nota escrita a mano. Prueba de acceso vacante. Sin entrada principal. Usaron la llave. Mi llave. Como prueba de que ya me había ido. La misma llave por la que él lloró cuando tenía 8 años. La que le di a Rosita.
la que volví a encontrar en ese cajón. Usada ahora, como evidencia de mi expulsión. Era más que un papeleo legal. Era traición, doblada en tipografía oficial. Tinta fría. Mentiras pesadas. Sostuve la llave esa noche. Más fuerte que antes. Hasta que los dientes dejaron marcas en mi piel. Flashback. Él tenía 9 años. Se perdió en la feria. Cuando lo encontré, lloraba, sosteniendo esa misma llave en una cuerda alrededor del cuello. Me dijo, la apreté todo el tiempo porque sabía que me llevaría a casa. Ahora. La usó para probar que ya no tenía una. Llamé a Rosita. Le dije que revisara el buzón. Dentro, le había dejado la copia notariada de la escritura, suya. Ella guardó silencio. No sabía qué decir. Le dije que no tenía que decir nada. Esa noche, me senté en la cama con el sobre de mentiras. Desgarré el documento falso. Página por página. Luego abrí mi cuaderno. Agregué una nueva línea. Su primera mentira, con tinta. Recordé su concurso de ortografía en 5º grado. Deletreó mal responsabilidad. El público se rió. Después, lloró en mi suéter. Dijo, no quise olvidar la parte del medio. Lo abracé. Dije, está bien olvidar. Pero nunca finjas. Supongo que eso también lo olvidó. Hice una sola llamada. No al abogado. No a mi hijo. A mi propio abogado, el señor Delgado. El mismo que se encargó de los bienes de mi esposo años atrás. Me recordó. Preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Bien. Solo, borrada. Dijo que se encargaría de todo. Ni siquiera preguntó si quería presentar cargos. Ya sabía que no. No buscaba castigo. Solo la verdad. De vuelta en tinta. A la mañana siguiente, caminé por un parque cerca de mi apartamento. Había niños jugando. Madres riendo. Me senté en una banca bajo un olmo. Sentí la llave de bronce en mi bolsillo. Aún fría. Aún mía. Pensé en regalársela a alguien. Enterrarla. Fundirla. En cambio, solo la sostuve. Dejé que me recordara todo lo que di. Y todo lo que ellos desecharon. Falsificaron mi nombre. Pero no pudieron reescribir mi historia. De vuelta en casa, coloqué la llave dentro del portarretrato de mi esposo. La pegué por detrás. Oculta. Pero nunca perdida. No volvería a usarse. Ni para abrir puertas. Ni para probar salidas. Solo para recordarme. Que nunca fui yo quien se fue. Fueron ellos. No le conté a mucha gente que me había mudado. Solo a una vecina, al encargado del edificio, y a Rosita. Fue suficiente. Mi nuevo apartamento no se parecía en nada a la casa. Sin escaleras curvas. Sin pisos de roble pulido. Sin candelabros zumbando sobre la mesa del comedor. Solo un departamento de una sola planta. Paredes crema. Baldosas gastadas. Pero tenía una ventana que dejaba entrar luz exactamente a las 7:45 cada mañana. Y por una vez, eso era mío. Compré una mecedora. No nueva. No vieja. Solo, tranquila. El dependiente me preguntó si quería que la envolviera para regalo. Sonreí. No. Es para volver a casa, no para dejarla. Planté romero en una maceta de cerámica. La coloqué junto a la ventana. No necesitaba un jardín. Solo necesitaba que algo volviera a crecer. Rosita llamó unos días después. Todavía lloraba. No sé qué hacer con todo esto, susurró. Le dije, vívelo. No a su alrededor. Me contó cómo mi hijo irrumpió en la casa, gritando. Exigiendo ver la escritura. Preguntando por qué. Rosita dijo que simplemente se quedó ahí. Le entregó una copia. Y dijo. Ella me la dio. Porque podía hacerlo. Él no gritó. No peleó. Solo miró el salón. Como si ya no lo reconociera. Dijo que se fue sin decir adiós.
Le dije que ya lo había hecho. Hace mucho tiempo. Los días pasaron tranquilos. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Sin pasos sobre mi cabeza. Sin puertas que crujían. Sin risas lejanas a las que no me invitaban. Abrí mi cuaderno de nuevo. Esta vez, comencé una nueva página. Cosas que conservé. Mi aliento. Mi paz. Mi nombre. Mi quietud. Mi decisión. Visité la iglesia un miércoles por la mañana. Las puertas estaban abiertas. Bancos vacíos. Solo la luz del vitral derramándose sobre la piedra. Me senté en la tercera fila. Susurré una oración. No por perdón. Por liberación. Al salir, encendí una vela. Por él. Por mí. Por los pedazos de amor que tuve que dejar morir. El correo llegó esa tarde. Una tarjeta. De la hija de Rosita, escrita a mano con tinta azul. Gracias por darle a mi madre algo que nadie le dio antes. Un lugar que no tuvo que ganarse. Sostuve la tarjeta contra mi pecho. Olía ligeramente a lavanda en el papel. Lloré por primera vez, en paz. Una mañana, abrí el cajón de la cocina. Ahí estaba. La llave de bronce. La había puesto ahí semanas atrás, con la intención de olvidarla. Pero no pude. Todavía no. En cambio, la envolví en tela. La até con un cordel. Escribí 2 palabras en una pequeña etiqueta blanca. Retirada con honor. La coloqué en una caja. La puse en el estante. Ya no habría nada. Pero me recordaba todo lo que había abierto dentro de mí. Ya no necesitaba la casa. Porque ahora tenía un hogar. Construido desde el silencio. Mantenido cálido por elección. Una tarde, pasé frente a una tienda de segunda mano. En la vitrina, una bufanda azul de seda. No era mía. Pero parecida. Casi la compré. Luego recordé. No necesitaba recuperar cosas. Ya había dado lo que quise. Y conservado lo que importaba. ¿Tú te habrías ido o lo habrías recuperado todo? Algunas personas creen que el poder está en recuperar lo que te quitaron. Pero el verdadero poder es saber que no pueden robar quién eres. Esa noche hice té. Jengibre real. Sin sobres de limón. Lo dejé reposar lentamente. Vi subir el vapor, tranquilo y limpio. Abrí la ventana. Dejé entrar la noche. Dejé salir el pasado. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije en voz alta. Todavía estoy aquí. No como invitada. No como carga. No como recuerdo. Solo, yo. Estaba doblando toallas cuando llamaron a la puerta. 3 golpecitos lentos. Luego silencio. No me moví al principio. Dejé que se quedara ahí, el sonido de alguien pidiendo volver a entrar. Después de que ya se había ido. Segundo golpe. Esta vez, más firme. Abrí la puerta sin ceremonia. Sin enojo. Sin sonrisa. Solo presencia. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Más viejo, en las formas equivocadas. Ojos cansados. Mandíbula tensa. Hola, ma. Asentí. Esperé. Intentó hablar, pero las palabras se atoraron. Miró más allá de mí. A la pequeña sala. La mecedora. La maceta de romero. Todo demasiado simple para que él lo comprendiera. No sabía a dónde más ir, dijo. Al menos fue honesto. Me hice a un lado. Pero no como invitación. Solo para dejar pasar el aire. Él no entró. Me entregó algo. Una bolsa de papel. Tibia. Conchas caseras de la panadería a la que solía llevarlo. Se acordó. Demasiado tarde. Las tomé con ambas manos. Las sostuve un momento. Luego las coloqué en la mesa. Sin abrirlas. Se sentó en la silla frente a mí. La que tiene el apoyabrazos flojo. No le ofrecí té. No pregunté si estaba bien. Había pasado demasiado tiempo sin preguntarme a mí. Su voz se quebró cuando por fin habló.
No quisimos hacerte daño. Miré por la ventana. La planta de romero se mecía con el viento. Firme. Arraigada. Y pensamos que solo estábamos haciendo espacio. Para nuestra familia. Para el futuro. Asentí una vez. Eso es lo que hice, dije. Parpadeó. ¿Qué? Hice espacio. Para el futuro. Solo elegí de quién sería. Bajó la mirada. Se frotó la palma. Un hábito nervioso de cuando era niño. Solía tomarle la mano y decirle que estaba a salvo. Ahora no me moví. Rosita ni siquiera quiere la casa, dijo, más bajo. Incliné la cabeza. Tampoco la pidió, dije. Pero la respetó. Entonces me miró. Ojos húmedos. Vi lo que no había visto en años. A mi hijo. No al hombre. No al heredero. Solo al niño. Por un segundo, sentí lástima por él. Luego recordé quién soy. Pudiste haber venido a mí, dije. Antes de falsificar mi firma. Antes de usar mi llave como prueba de que no pertenecía. Abrió los labios. Pero levanté la mano. No mientas aquí. No en esta habitación. El silencio se instaló entre nosotros. No pesado. Solo verdadero. Te extraño, dijo. Le creí. Pero también supe. Extrañar no es lo mismo que cambiar. Se puso de pie. Miró el portarretratos en mi estante. El que tenía la foto de su padre, y nada más. Sin foto familiar. Sin nieto sonriendo. Sin legado. Solo memoria. Puso una mano sobre el marco. Todavía lo tienes. No respondí. No se había ganado el sonido de mi voz. En la puerta, se volvió. Si arreglo esto, si lo deshago, ¿volverías? Lo miré a los ojos. Con amabilidad. Incluso con calidez. Pero con firmeza. No. Se quedó ahí. Esperando algo. Una explicación. Una reacción. Incluso perdón. Todo lo que obtuvo fue el sonido de las hojas de romero rozando la malla. Caminé hasta la puerta. No para cerrarla. Solo para pararme frente a ella. Encontré paz, mijo, dije suavemente. Y no pidió tu permiso. Abrió la boca otra vez, luego la cerró. Por una vez, entendió el silencio. Se fue sin decir adiós. Otra vez. Solo que esta vez, no dolió. Solo, terminó. Esperé hasta que se desvanecieron sus pasos. Luego volví a la mesa. Abrí la bolsa de papel. Rompí la concha tibia por la mitad. No la compartí con nadie. Y aún así me sentí plena. No gané. Solo, dejé de perder. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Antes me lo preguntaba. Ahora lo sé. La venganza es un fuego. La dignidad es una llama. Uno arde fuerte. La otra, para siempre. El apartamento estaba quieto. No en silencio, quieto. Como un cuenco lleno hasta el borde. Sin esperar más. Solo contento de contener lo que tenía. Me senté en la mecedora. La luz del atardecer caía en cinta suave sobre el suelo. Todo dorado. Todo lento. El romero floreció. Pequeñas flores moradas que no esperaba. No necesitaba un jardín entero. Solo una cosa dispuesta a crecer conmigo. No me llevé nada de la casa. Ni la cubertería. Ni los cuadros. Ni siquiera las cortinas cosidas a mano. Pero lo que llevé era mío. Mi aliento. Mi quietud. Mi nombre. Mi silencio. Y la elección que nunca me habían dado antes. Irme. En mis propios términos. Encontré la bufanda otra vez esa mañana. Rosita la había enviado por correo, planchada, doblada, suavemente perfumada. Una nota dentro. Para la ventana. Para que la luz sepa por dónde entrar. La colgué sobre el fregadero de la cocina. Seda azul suave, ondeando como el agua. Cuando el sol la atravesaba, hacía que las paredes parecieran cielo.
Sonreía cada vez que lavaba los platos. Qué curioso, como una carga se convierte en alegría cuando no lo haces por quienes te olvidan. A veces, la paz no es lo que sumas. Es lo que dejas de cargar. Antes pensaba que el cierre significaba una puerta. Ahora sé que es solo una llave que finalmente se deja ir. Esa tarde, caminé hasta el puente junto al parque. Llevaba conmigo la pequeña caja de madera. Sin ceremonia. Sin público. Solo yo, el viento, y la llave de bronce. Se había quedado conmigo lo suficiente. Demasiado. Había abierto seguridad. Luego, traición. Ahora, no habría nada. Y eso, también, era sagrado. Quité el paño. Sostuve la llave hacia la luz que se desvanecía. Brillaba. Como si quisiera ser recordada. Pero yo ya había terminado de recordar por todos los demás. La besé una vez. Y luego la dejé caer al río. No para olvidar. Sino para liberar. El chapoteo fue suave. Final. Al volver a casa, el apartamento se sentía distinto. No más lleno. No más vacío. Solo mío. Hice té. Me senté junto a la ventana. Vi el sol caer detrás de los edificios como si tuviera a dónde ir. Como si él también perteneciera. No necesitaba permiso para sentir paz. No necesitaba aplausos por sobrevivir. No necesitaba que regresaran. No solo intentaron sacarme de una casa. Intentaron sacarme de mí misma. Pero yo nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. Y aquí estaba. Todavía hablando. Incluso en la quietud. Especialmente en la quietud. Tomé mi cuaderno del estante. Abrí la última página. Escribí una última línea. La llave que nunca entregué fue la que me liberó. Luego cerré el libro. Me mecí, lentamente. Dejé que la bufanda atrapara la luz. Dejé que el mundo pasara, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, en mis propios términos.